Yo ya vamos a presentar a los ponentes. Lo que decía es que es una mesa que hemos tratado de que sea equilibrada. Fijaos que participan dos empresas de oferta, que es Grant Thornton, Entanglement Partners, que yo soy el CEO de Entanglement Partners, y participan dos empresas de demanda, que es el Banco de Santander y Mer. Eso hemos tratado de que hay un cierto equilibrio entre esas dos posiciones, ¿no? Voy a presentar a Luis Pastor. Es ingeniero informático, es socio director de consultoría y el socio responsable de tecnología e innovación de la consultora de la empresa de servicios profesionales Grant Thornton. Grant Thornton es la número 5 en el ranking del mundo y Luis es el responsable del área tecnológica en temas de inteligencia artificial, blockchain y ahora cuántica. Luego ahora nos explicará qué está haciendo Grant Thornton en temas cuánticos. Luis, además, está en la junta directiva de Alastria y participa en el Comité Internacional de Grant Thornton en temas de innovación. Además, es un viajero incansable, siempre digo que algún detalle personal, es un viajero incansable y trabaja en una ONG en Etiopía muy interesante. Si luego él quiere hacer alguna referencia, pues que la haga. Luis, tienes 7 minutos para decir lo que quieras. Venga, todos tuyos, Luis. Fenomenal. Nada, muchísimas gracias, Alfonso, por la presentación. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Un placer también, obviamente, con la gente que estáis viéndonos en streaming, y muchas gracias a Metic por haber organizado esto a pesar de las dificultades, en un momento ciertamente complicado, ¿no? Bueno, voy a contaros brevemente por qué una empresa como nosotros de servicios profesionales orientada a la innovación se decanta por entrar a estudiar, a empezar a explorar la computación cuántica. Haré una breve introducción sobre la tecnología y luego también, bueno, pues los casos de uso y utilidades que están siendo quizás más escuchados o demandados por algunas compañías, ¿no? Estos 4 puntos principales que veis aquí. Básicamente nosotros como Grant Thornton, como la parte de consultoría que yo tengo la suerte y el orgullo de dirigir, nos enfocamos en esa innovación orientada a los negocios. Trabajamos en diferentes sectores que después nombraré, que se ven claramente beneficiados, afectados por esta tecnología, pero este camino lo comenzamos a andar porque, bueno, comentaba antes con Alejandro, además, fuimos pioneros en desarrollar servicios de blockchain, de consultoría aquí en España ya hace más de 5 años. Trabajamos con inteligencia artificial, trabajamos en proyectos de I+D de realidad aumentada, con ciberseguridad, y siempre en muchos foros escuchábamos, oye, cuando llegue la cuántica, todo esto, ¿qué pase, ¿no? ¿Qué pasará, no? Pues obviamente pues cambiará todo, porque es un cambio de paradigma total. Nos empezó a interesar, empezamos a investigar a través de los grupos de investigación que tenemos a nivel nacional e internacional y nos decidimos a meternos aquí. La idea es asesorar a compañías en la estrategia, ser capaces de ver dónde aplica la cuántica en este momento y estudiar una estrategia de cara al futuro, idear diferentes soluciones, empezar a trabajar y a tangibilizar con pruebas de concepto, pilotos, etcétera, etcétera. Ser capaces de también tener un asesoramiento sobre las alianzas, después hablaremos un poquito de esto, la forma de entrar que comentaba Alfonso en la cuántica, y sobre todo formación, entender muy bien la tecnología, entender esas aplicaciones, ver un poco qué están haciendo los pares de las compañías. Y algo que creo que es importante mencionar, que es siempre el asesoramiento legal, que va muy de la mano en cualquier tipo de soluciones, ¿no? Bueno, al final, las áreas de la computación cuántica que ya quedan expuestas en muchos casos, sobre todo en el Quantum Manifesto, ¿no? Que son quizás las que más pegan como áreas genéricas, desde luego son la ciberseguridad y las telecomunicaciones. Claramente compartimos cada vez más información y todo lo que supone la computación cuántica vendría a traer un cambio importante en la criptografía, como lo conocemos hoy en día, porque tendría claramente vulnerabilidades en los sistemas de seguridad actuales. Toda la parte de sensores, lo que son los sensores cuánticos, que nos permitirían pues, encontrar
y prospectar yacimientos tanto de gas como de petróleo de una forma más clara, más predictiva. Todo lo que son las simulaciones de todo tipo. Aquí he puesto la simulación de ADN, pero obviamente todo lo que tiene que ver con representaciones de conocimiento complejas y también lo que son los algoritmos y los algoritmos cuánticos y los ordenadores cuánticos con toda su potencialidad, ¿no? Aquí he puesto una idea que se la debo a Alfonso sobre, bueno, básicamente la factorización de números primos, que es un poco el origen de la ciberseguridad. Un ejemplo aquí claro, lo que sería el número 15 por 3, un número de 2048 bits, que no es un número escogido al azar, que serían 617 dígitos. Pues digamos que para hacer el cálculo de esa factorización en un ordenador clásico necesitaríamos 10 elevado a 34 pasos, ¿vale? Que equivaldría de alguna forma, si no recuerdo mal, a 317 millones de años con un procesador que sería de terahercios, que bueno, equivaldría a un procesador bastante potente. Pero si nos vamos al mundo cuántico, necesitaríamos solo 10 elevado a 7 pasos para realizar el mismo cálculo con un computador cuántico que utilizará megahercios, que básicamente tendríamos esta operación resuelta en 10 segundos. Bueno, claramente la comparativa es totalmente desproporcionada sobre lo que podemos lograr. Y este número, como decía, no es al azar porque es 2048 bits, es la clave, digamos, que se utiliza, el número de bits que se utilizan para securizar en RSA, que es el sistema de clave pública que utilizamos en criptografía clásica, ¿no? Las características de la tecnología que la hacen diferencial y que la convierten en un cambio de paradigma total es básicamente esa capacidad computacional de cálculo mucho más rápida versus esa computación tradicional, todo lo que es esa representación y capacidad de almacenamiento de estados por unidad. Aquí hay una comparación muy simple que son los bits, que es lo que está basada la computación tradicional, que son los ceros y unos, que son dos estados diferentes que no pueden ocurrir al mismo tiempo, y los qubits, que serían, digamos, una representación mucho más compleja de información, donde sí habría cabida para representar ceros y unos al mismo tiempo, ¿no? Los algoritmos claramente computacionales son mucho más eficientes a nivel numérico y esto facilita tener diferentes caminos paralelos recibiendo múltiples inputs de múltiples variables, ¿no? Eliminando ese efecto túnel. Las utilidades, pues bueno, hay utilidades de todo tipo. Ahora veremos unos casos de uso por industria concretamente, pero problemas estadísticos, problemas muy complejos, se pueden resolver. Cuento una anécdota muy rápida, pero el algoritmo denominado del paseante, en el cual se intenta descubrir el camino más corto en teoría de grafos, en investigación operativa, ¿no? De pasar de camino de una ciudad a otra, pasando solo una vez por todas las ciudades, volviendo al punto de origen, que es un algoritmo que es muy complejo, es un algoritmo de optimización, pues prácticamente sería algo súper simple de desarrollar en la computación cuántica, ¿no? Todo lo que es la detección de fraude, representación del conocimiento, representación, modelización molecular, bueno, una serie de casos que creo que son muy importantes. Y aquí podéis ver por sectores cuáles son los sectores que se pueden beneficiar. Obviamente hay algunos más que otros en este momento, pero al ser un cambio de paradigma va a ser algo que afectará a todos los sectores. Pero digamos que el sector financiero, por digamos toda esa optimización de portfolios, todos los estudios relativos a lo que se denomina high frequency trading, representación de activos, esa clasificación de riesgos y fraude, la parte de ciberseguridad, porque evidentemente protegen nuestro dinero, desde luego sería uno de los sectores más afectados. El sector sanitario, el sector también farmacéutico, representación de, como decía, por un lado, de enfermedades aplicadas a los seres humanos y los medicamentos, cómo aplicarían esas simulaciones, tendrían una representación mucho más certera, medicina personalizada y
Claramente, dentro de lo que comentábamos, toda la parte de viajes, optimizaciones de rutas, tanto para el transporte, incluso para las telecomunicaciones, esa parte de ciberseguridad, la parte de fabricación, donde entrarían los vehículos autónomos y un largo etcétera. Lo voy a dejar aquí porque obviamente tienen que hablar mis compañeros y claramente hay un montón de preguntas que luego nos va a hacer Alfonso. Muy bien, gracias, Luis. Voy a presentar a Jaime. Jaime es ingeniero de telecomunicaciones, es el responsable de arquitectura blockchain y nuevas tecnologías en el COE del Banco de Santander. El Banco de Santander, aparte de ser patrocinador del evento, que es importante destacarlo, y además veo a Jaime customizado como Banco de Santander con su fondo rojo, que está muy bien. Pues sabéis que el Banco de Santander es un banco sistémico, es en el ranking creo que está en el 13 o el 14 del mundo, o sea que es un banco muy, muy importante, y Jaime ha desarrollado una buena parte de su carrera en este banco. Además, me gusta destacar alguna cosa un poco más personal de los ponentes. Jaime es un gran divulgador. Yo la primera vez que lo vi fue en un vídeo de YouTube que estaba explicando cuántica con un chaval de IBM y con una mesa de billar. Y dije, estos son unos tíos simpáticos. Y dije, yo tengo que llamar a este señor. Y bueno, lo llamé a partir de ahí hasta ahora, ¿no? Y además, él ahora ha escrito un artículo muy relevante y muy interesante que podéis ver en todas las redes sociales y os lo recomiendo, porque es un artículo muy focalizado a los ingenieros. O sea, no es un artículo de divulgación de amplio espectro, ni tampoco es un artículo súper especializado, pero sí de divulgación o con un poquito de profundidad. Os recomiendo ver el vídeo y os recomiendo ver este artículo. Jaime, todos tuyos. Muchísimas gracias, y lo mejor del vídeo del billar es que nos lo pasamos fenomenal así, y con Alba, que la teníamos de cámara por ahí. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Alfonso por permitirme participar aquí, gracias a la organización, a Meti, gracias a toda la audiencia por estar aquí. Y bueno, pues tirando de esta querencia que yo tengo por el mundo de la divulgación, voy a introduciros un poco, pero casi telegráficamente, para evitar que tengamos un problema con el reloj, en la tecnología cuántica, antes de explicaros su impacto en el sector financiero. Entiendo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos para allá. Bueno, pues yo creo que la gran parte de la audiencia seguro que identifica a este señor. Es Richard Feynman, uno de los mayores físicos del siglo XX, si no de la historia. Pues este señor, en dos artículos, en 1959 y 1981, empezó a sugerir que si aprovechábamos las capacidades que nos da la mecánica cuántica, podríamos desarrollar un tipo de ordenador diferente que pudiera hacer cosas que no estuvieran, que no están al alcance de un ordenador clásico. Y esto se fue desarrollando en un plano eminentemente teórico, incluso cuando este otro señor, en 1994, este es Peter Shor, descubrió o inventó, me hace gracia porque en Twitter está ardiendo por el debate de si las matemáticas se descubren o se inventan. En cualquier caso, identificó una forma por la que se podría resolver fácilmente, eficientemente, con un ordenador cuántico, si algún día llegara a existir, los dos problemas fundamentales que subyacen en la criptografía de clave pública que utilizamos actualmente, que son la factorización de números primos y el logaritmo discreto. Y este señor con un algoritmo lo identificó. Ya que has mencionado el artículo que acabo de publicar, si alguien quiere más detalles os invito a verlo, porque explico un poquito a un nivel sencillo en qué consiste el algoritmo de Shor. Bueno, ¿y qué es lo que hace que un ordenador cuántico sea especial? Pues
en un ordenador clásico trabaja con bits y puede manejar en cada instante de tiempo con sus bits un estado en cada instante. Sin embargo, aprovechando una ley cuántica que es la superposición, un ordenador cuántico puede trabajar simultáneamente con múltiples estados. Y el número de estados con los que puede trabajar un ordenador cuántico en cada instante va creciendo exponencialmente con el número de qubits, de bits cuánticos que tenga ese sistema. De una forma un poquito más detallada, esto que tenéis aquí arriba a la izquierda no es un candelabro, es un ordenador cuántico, y lo que hay abajo es lo que se llama la Q-sphere, que representa los estados que tiene un ordenador cuántico de 5 qubits. En este caso, pues 32 estados, ¿no? Y se representan aquí en una esfera, y en cuanto añades un qubit, pues elevas, y tienes 2 elevado a la 6 estados, ¿no? Mientras que un ordenador clásico lo más que puede hacer es ir recorriendo los estados uno detrás de otro, y como mucho, pues trabajando en paralelo, podría trabajar con unos cuantos estados en paralelo sobre distintos sistemas. Pero un ordenador cuántico puede trabajar simultáneamente con esos estados y además le puede aplicar una serie de operaciones muy particulares que vienen dadas también por leyes de la mecánica cuántica, como son el entrelazamiento y la interferencia. Y eso le da unas capacidades muy especiales. Esas capacidades muy especiales ya las ha apuntado Luis. Y por poner un ejemplo, sin abundar muchísimo más, algunas de las cifras que voy a dar yo difieren un poquito de las que ha dado Luis, y ahora explico. Pero en esta gráfica, la línea gris representa la potencia el tiempo que tardaría la potencia agrupada de los 500 mayores superordenadores a día de hoy en romper una clave RSA de distintos tamaños. Y una clave RSA de 2048 bits necesitaría 10.000 años para ser rota por los 500 mayores superordenadores del mundo. Y una clave de 3072 bits necesitaría la edad del universo. Esto nos lleva a que un atacante que quiera romper una clave RSA de 2048 bits se tendría que llevar los 500 mayores ordenadores que tenemos hoy a la edad de hielo y ponerlos a trabajar entonces. Y si la clave fuera un poquito más grande, pues se tendría que llevar esos 500 superordenadores al Big Bang. Es decir, la criptografía de clave pública actual se basa en sistemas que no es que sean irresolubles, son problemas matemáticos que tienen solución. Lo que pasa es que esa solución cuesta muchísimo de alcanzar en cuanto que las variables involucradas crecen. Y con un ordenador cuántico, esta cifra la he sacado, y aquí hay una divergencia entre la cifra que ha aportado Luis y la que aporto yo, y esto se debe a que aquí hay estimaciones de distintos colores. O sea, no es que una vez esté bien o esté mal, es que hay distintos casos, distintas estimaciones. Yo he cogido esta porque el título de este estudio académico me parece interesante, me parece divertido, con lo mínimo. Es de diciembre de 2019 y dice: ¿cómo factorizar una clave RSA de 2048 bits en 8 horas utilizando 20 millones de qubits ruidosos? El ruido es pues un poco el error que tienen los qubits. Y claro, para que os hagáis una idea, a día de hoy los ordenadores cuánticos que pueden trabajar con problemas como SOR andamos porque no hemos alcanzado los 100 qubits. De manera que para que lleguemos a 20 millones de qubits, pues nos queda un ratillo. Esto, de todas formas, ya ha generado, como muchos de todos vosotros sabéis, muchísimo trabajo en el segmento
de la física y de la ingeniería para desarrollar sistemas. IBM, Microsoft y Google tienen sistemas cuánticos y los están desarrollando. Hay muchísimas otras empresas por ahí que no son tan de gran público y no son tan conocidas, que también están muy avanzadas. Amazon recientemente, a través de Amazon Bracket, está haciendo disponible muchos de esos proyectos en AWS, en su cloud pública. E incluso hay otros fabricantes como Fujitsu que están trabajando con enfoques alternativos. Fujitsu ha desarrollado un sistema que no es un ordenador cuántico, lo que se llama universal, de propósito general, sino que es lo que se llama un digital annealer. Son sistemas que sirven para trabajar en problemas de optimización y combinatoria. Y el más famoso de ellos es el que desarrolla D-Wave, una empresa que se llama D-Wave. Y Fujitsu ha creado una simulación muy eficiente de un annealer cuántico, pero utilizando tecnología clásica, utilizando transistores, de manera que los avances en computación cuántica a día de hoy están yendo, por un lado, por Jaime, tienes dos minutos. Cuántica, estoy enseguida. Sí. Y en acercamientos híbridos. De manera que tenemos un riesgo que nos da el criptoanálisis, pero tenemos una serie de oportunidades en seguridad, optimización y resolución de problemas complejos. ¿Y esto cómo se puede aplicar en el sector financiero? Pues bueno, pues tenemos una serie de aplicaciones que podemos percibir, que todavía no están ahí, pero ya las capturamos en los mercados de capital, en procesos de optimización de portfolios, detección de trayectorias óptimas de inversión, estrategias de pricing, también en crédito y riesgo, con herramientas de credit scoring, mejoras de la calidad crediticia de las carteras, optimización del uso de capital, en detección del fraude en tarjetas de crédito y transferencias, en antiblanqueo, en logística, aunque pueda parecer que no es algo específicamente financiero, pero también se refería Luis al problema del viajante, y la reposición de cajeros es un problema del viajante, y la seguridad también tenemos ventajas con mejoras en la calidad de claves y en seguridad de comunicaciones. Pero hay que tener precaución con los impactos en la criptografía, con los cifrados que vayan a tener una larga vigencia, y la adaptación a la criptografía postcuántica, que es la criptografía que se va a poder desarrollar con ordenadores clásicos, pero que va a ser segura frente a ordenadores cuánticos. ¿Y en qué plazos trabajamos esto? Pues empieza a estar casi al alcance de la mano el poder tratar problemas de optimización y combinatoria complejos con los ordenadores de tipo adiabático, sistemas híbridos, de propósito específico o sistemas de inspiración cuántica. Esto está cerca. Nos vamos a pasar la segunda década la segunda mitad de esta década, y puede que parte de la década de 2030, migrando a la criptografía postcuántica, y luego queda más lejos, pero seguramente llegará el poder tratar problemas complejos con sistemas universales. De manera que el futuro está ahí, va a tardar un tiempo, pero seguro que llega. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por tu exposición. Voy a introducir al último ponente, que es Alejandro Espósito. Alejandro es desde el 1 de agosto, si lo tengo mal entendido, el director digital de operaciones de negocio, director digital y de operaciones de negocio de Merck. Merck, como sabéis, es una de las grandes biotech farmas del mundo. Y anteriormente, pues Alejandro ha estado como CEO en varias empresas. Me hace mucha gracia que lo de McDonald's, ¿no? Que Alejandro ha sido el CEO de McDonald's, que es muy interesante. Y Alejandro participa, yo lo conozco, y participa en numerosas entidades, asociaciones, think tanks, los lidera, participa, los dinamiza. O sea que es una persona muy interesante, y una conversación muy aglutinadora. Y ahora
pues está en este tema, muy interesado en el tema de tecnologías cuánticas, él personalmente y su empresa, por supuesto. Alejandro, todos tuyos. Pues muchas gracias, Alfonso, y sobre todo muchas gracias por invitarnos a este evento y también por darnos la oportunidad de hablar en esta mesa con semejantes ponentes, ¿no? Entonces, si queréis, yo lo que empiezo es, no sé si me podéis poner la presentación. Vale. Pues os cuento qué hace Merck y qué hace Merck en computación cuántica, ¿no? Porque parece un poco extraño. Y os lo empezaré contando llevándoos a cierta contradicción. Primero, no somos una empresa farmacéutica. Lo siento, pero no lo somos. Y os cuento por qué. Realmente somos una empresa de ciencia y tecnología. Os dejo unos datos para luego que entendáis el porqué de estamos en cuántica. Es una empresa que factura 16.200 billones al año, el 14% lo dedica a I+D, es decir, 2.300 millones. Somos 56.000 empleados, estamos en 66 países y es una empresa que se fundó en el año 1668, o sea que ahora mismo tiene 352 años. O sea que si fuéramos una farma, seríamos la farma más antigua del mundo, eso seguro, ¿eh? Y además, lo que estamos es curioso porque es una empresa que aún sigue siendo, después de esos 352 años, una empresa familiar. Y os digo por qué no somos una farma, porque básicamente lo que hacemos en Merck lo dividimos en 3 áreas de negocio, si queréis llamar. La primera es healthcare, que sí que es farma, realmente es farma, hacemos fármacos con prescripción médica, cáncer, esclerosis múltiple, infertilidad, pero eso supone solo el 42% de nuestros ingresos. Hay otro 42% que se debe al departamento, a la sección de Life Science, donde hacemos herramientas y productos para laboratorio que se usan en centros de investigación, en laboratorios, en otras farmacéuticas o en otra industria para tanto producir como desarrollar, como controlar calidad de otros productos. Y una tercera pata, que es la que llamamos Performance Materials, donde realmente trabajamos creando materiales de alto rendimiento, en base química muchos de ellos, y hacemos desde cristales OLED hasta paneles solares o incluso componentes para microprocesadores. Por eso no somos una empresa solo de farma. ¿Y qué es lo que nos lleva a estar en cuántica, ¿no? Pues hacemos todo esto, pues bueno, hace tiempo ya dijimos, bueno, ¿cómo podríamos entrar en el mundo de la cuántica? Entendíamos lo que era, queríamos entender lo que era, habíamos leído de ello y decíamos, bueno, vamos a simplificarlo mucho. Esto a veces va de simplificar. Entonces, bueno, dentro de la cadena de valor del mundo de la cuántica hay 3 tipos de compañías, como ha dicho antes Alfonso. Él dice 2, yo digo 3. Una son los clientes de demanda, el end customer, y otros los clientes, las empresas de oferta. En este caso las dividimos en 2. Oferta de materiales o oferta de algoritmos, de desarrollo de algoritmos. Entonces nosotros realmente pensamos dónde podemos aportar valor y obviamente generarnos valor a nosotros mismos. Y ahora os cuento dónde podemos estar en esos 3 estados. Pues mirad, si recordáis que os he dicho que trabajamos en el Healthcare, Life Science, Performance Materials y también tenemos un área transversal digital, pues vimos que había muchas aplicaciones como empresa de demanda que podrían funcionar para nosotros y empezamos a buscarlas. Pues en Healthcare, desde la medicina personalizada, como tú has mencionado, la bioinformática para genómica, proteonómica, metabolómica, el desarrollo de nuevos fármacos, como habéis mencionado, el protein folding, que en este caso, imaginaros, si fuéramos capaces de simular el comportamiento de las proteínas y cómo interactúan entre ellas, sería fácil relativamente fácil crear una molécula que interfiriera en la proteína exterior, de la capa exterior que tiene el SARS-2, por ejemplo, y podría, de alguna manera, no crear una vacuna para el SARS, pero sí bloquearlo de forma que no se fuera expandiendo como se está expandiendo, con lo cual dijimos, oye, pues parece que la cuántica podría ayudar incluso a esto, ¿no? En el área transversal de digitalización, todo lo que hicimos fue, pensamos en que tenemos un montón de áreas de investigación, tenemos áreas de estratificación de pacientes, trabajamos el Big Data, pero no el Big Data como tal, sino el Big Clinical Trial Data, es decir, otras áreas. Vimos en el área de Life Science que teníamos posibilidades de trabajar con sensores cuánticos, como tú mencionabas, con biología cuántica, optimización de procesos, por supuesto, casi en todas. Y en el área de Performance Materials, como decía, pues había áreas como la investigación in silico o la optimización de materiales de semiconducción para poder generar nuevos materiales, ¿no? Con lo cual dijimos, oye, pues parece ser que como empresa de demanda podemos estar.
Pero resulta que, y esta es la sorpresa, y esto es algo que no menciona Alfonso, no somos empresa de demanda solo, también somos empresa de oferta. Dos áreas de nuestra organización, en la parte de la organización digital, hacemos desarrollo de algoritmos también. Y en el área de Performance Materials, somos proveedores de materiales tanto clásicos como cuánticos para la generación de computadores cuánticos. Con lo cual, al final, vimos, oye, no solo estamos en demanda, sino que también estamos en oferta. Es decir, parece que estamos legitimados para hablar o por lo menos pensar en cuántica. Además, si hacemos caso a los analistas, que hay que hacerles caso a veces, pues si veis el cuadrante de Boston Consulting Group, dice que las empresas que pueden generar o que pueden obtener mayor valor de la computación cuántica, de las diferentes industrias, si os dais cuenta, las dos que están más arriba en el cuadrante son la química y el desarrollo de nuevos fármacos, que precisamente es donde estamos nosotros, son dos áreas en las que trabajamos. Además, sabiendo que para el desarrollo de nuevos fármacos lo que dicen es que tendremos ventajas a largo plazo, pero sin embargo a muy corto plazo o a corto plazo el área química sí que puede funcionar en cuántica, ¿no? Con lo cual dijimos, vale, pues ya sabemos dónde podemos situarnos y por qué. Así que, por ser más breve y porque veo que de tiempo vamos a regular, como resumen, pues ¿cuál es el valor de Merck y por qué está en cuántica? Como os he dicho, porque proveemos soluciones y somos usuario final, porque tenemos gran experiencia debido a que somos una empresa de ciencia y tecnología, somos científicos e ingenieros, que ya tiene lo suyo. Y luego, además, que somos capaces de generar una red de cooperación con un montón de empresas a nuestro alrededor, que de hecho ya lo hemos hecho. Pero bueno, nos quedaba la duda de, bueno, esto es, ¿qué podríamos hacer, no? Pero ¿cómo? Es decir, ¿qué oportunidades tenemos y cómo podemos hacer que la cuántica avance, no? Pues lo primero que nos planteamos es, bueno, lo primero que tenemos que hacer es probar si de verdad el software y el hardware que estamos desarrollando, que ahí es escalable o no, porque hasta ahora muchas pruebas de concepto, pero vamos a ver si se escala, ¿no? Lo siguiente que pensamos es que hay que educar. No podemos ir a la cuántica sin educar, tanto interna como externamente. Tenemos que compartir esa educación. Al mismo tiempo seguiremos proveyendo de lo que serían algoritmos y, por supuesto, desde Performance Materials seguimos investigando en lo que serían nuevos materiales para poder aplicar en esos ordenadores que se están desarrollando para trabajar en computación cuántica. Entonces, yo, por mí, sí que hasta aquí veo que vamos mal de tiempo y por lo menos una breve pincelada de por qué Merck está aquí. Oye, y te agradezco la aclaración de Merck, que hacéis muchas cosas, pero como empresas tan grandes, al final hacéis muchas cosas, ¿no? Quizá la percepción que tenemos algunos es de una cosa muy concreta, pero veo que te agradezco la aclaración de todo lo que hace Merck, que es mucho. Bueno, os voy a hacer una pregunta a cada uno, de lo que he apuntado, que habéis dicho. Una para Luis. Has hablado de la cuántica en el fraude de temas financieros. Hay uno de los problemas que se habla muy poco, o relativamente poco, aunque tú lo has nombrado, y que Grant Thornton pues trabaja desde hace muchos años, que es el blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. ¿Tú crees que la tecnología cuántica puede ayudar a la prevención o puede ayudar a la detección de este problema que tanto preocupa a la banca y tanto preocupa a los reguladores y a las entidades internacionales, Luis? Sí, sin duda, Alfonso. Todo lo que tiene que ver con prevención y detección de fraude, cuando pensamos en cuántica, pues pensamos que puede ser una solución muy potente para tener esos algoritmos que nos permitan pues, patronizar ciertos comportamientos en los clientes, que nos permitan hacer clasificaciones complejas de riesgos, que es de lo que trata lo que es la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y también bueno, todo lo que vendría a ser, digamos, la predicción sobre estructuras muy complejas de datos. Nosotros tenemos esa experiencia, como dices. Hoy en día esto no aplica solo al sector financiero. El sector financiero obviamente es uno de los sujetos obligados, pero hay otras industrias. Pero claramente pensamos que el potencial es muy amplio y obviamente desarrollando estos algoritmos con el expertise de negocio adecuado, desde luego es una combinación que desde ya se podrían hacer aplicaciones concretas. Perfecto, gracias Luis. Jaime, nos has contado que la computación cuántica puede ofrecer muchas ventajas, pero nos has hablado de
que la computación cuántica puede ser un problema a la hora de la securización, ¿no? de la encriptación de la información. Y en el sector financiero eso es crítico. Y además, pero una pregunta que te quiero hacer, porque tú eres experto también en blockchain, ¿cómo ves tú, cómo va a impactar todo este tema en el tema del blockchain? ¿El blockchain va a ser seguro a largo plazo o la cuántica puede ser un problema para el blockchain? Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que no es necesario ser alarmista. En primer lugar, vamos a poner en contexto los plazos. Antes hemos hablado que queda tiempo, pero para que os hagáis una idea, el proceso de estandarización de la criptografía postcuántica lo desarrolla el NIST y tiene una expectativa muy optimista en cuanto al desarrollo de la tecnología cuántica, que prevé que RSA se rompería como mucho a mediados de los años 30. Pero Gartner también considera optimista pensar que tanto la curva elíptica se rompería a principios de los 40 y RSA a mediados de los 40. Es decir, que queda tiempo. Y queda tiempo porque, como hemos visto, se necesitan unos ordenadores grandes y capaces. Se necesita trabajar en cantidad y calidad de qubits y en técnicas de corrección de errores, de manera que estamos en la etapa de investigación en física e ingeniería. Pero esto eventualmente va a llegar. De forma que tenemos tiempo, pero también hay que tener en cuenta que nos ha llevado décadas implantar la criptografía actual y ya está embebida en todo lo que hacemos. Pronto nos va a tocar migrar, de manera que cabe esperar que esa migración vaya a llevar también mucho tiempo y debemos tenerla contemplada mucho antes de que nuestros datos puedan estar en equilibrio. ¿Cuáles son los problemas que va a generar la computación cuántica para la criptografía? Pues mira, en criptografía tenemos tres clases de funciones a grosso modo. Tenemos la criptografía de clave simétrica, que sirve para cifrar, los algoritmos de hashing, la criptografía de clave pública. Hay algoritmos que van a afectar al cifrado de clave simétrica, pero que se resuelve aumentando el tamaño de clave. Hay sistemas de hashing. Para los sistemas de hashing basta con aumentar el tamaño de la cadena de hash que se da como resultado. Pero la criptografía de clave pública está indefensa ante el short. De manera que vamos a tener que cambiarla. Y está embebida en todas partes. Todos tenemos criptografía de clave pública en nuestro DNI. Pero también hay que analizar el riesgo de que nuestros datos sean vulnerables. Algunas aplicaciones en las que se usan firmas hashes o cifrados con validez de muy largo plazo van a tener que revisar sus ventanas de seguridad. Si hoy realizas un intercambio de claves que protege algo y que puede ser desvelado dentro de 30 años, lo tienes que analizar ya. Pero un ejemplo de una aplicación, un ejemplo de una aplicación de largo plazo es blockchain, porque blockchain almacena firmas y hashes a largo plazo. Entonces, lo que va a ocurrir es que se van a desarrollar módulos criptográficos para las plataformas de blockchain basados en criptografía postcuántica y se va a tener que hacer una migración. Y en esa migración pues va a haber una ventana de tiempo y se quedará el blockchain antiguo cerrado y el blockchain nuevo abierto. De manera que solución hay. El mensaje final que quiero dejar es que esto es algo por lo que hay que preocuparse, pero no es algo por lo que hay que preocuparse, pero es algo de lo que hay que ocuparse para estar preparado. Perfecto. Alejandro, una pregunta. Vuestra experiencia, que es tan interesante y que estáis trabajando como empresa desde hace tiempo ya en tecnologías cuánticas, tú a las empresas o a las personas que trabajan esto es una asociación empresarial, a las empresas, ¿cómo les aconsejarías tú que se incorporasen a esta corriente cuántica? A las empresas, quizá no tan grandes como la vuestra, pero bueno, ¿qué primeros pasos deberían hacer para, aparte de hacerse el grupo cuántico de Anetic, que eso ya lo he hecho, eso es lo primero que tienen que hacer, pero ¿qué les aconsejarías
Alejandro, a las empresas que nos están viendo? Bueno, pues yo, si queréis, os cuento lo que hemos hecho nosotros brevemente, porque veo que hay muy poco tiempo y ahí os va el consejo. Nosotros, una vez que entendimos para qué valía la computación cuántica y cómo nos podíamos servir de ella, lo que se hizo fue montar un task force, o sea, un grupo de trabajo, que además fue apoyado por el CEO de la compañía, con lo cual, lo primero, tener apoyo del CEO y de la cúpula de la compañía. Lo segundo, ese task force lo montamos. Nosotros, como os he dicho antes, trabajábamos el Healthcare, Life Science, Performance Materials, y lo montamos con un grupo muy heterogéneo. De hecho, somos 50 personas en ese task force y hay ingenieros, hay científicos, hay gente de R&D, hay gente de Venture Capital dentro de Merck. O sea, es lo más variopinto posible, pero todos unidos por un solo propósito y un espíritu común, que es la curiosidad y el interés por la computación cuántica. Estas personas lo que están haciendo es siendo, por así decirlo, los embajadores, los coaches, o llamémoslo como queramos, sobre el resto de la organización para imbuirles del pensamiento cuántico. Porque realmente no podemos meter ni acelerar la implantación de la computación cuántica en las compañías si no pensamos, y permitirme que sea así, de manera cuántica. Es decir, no podemos plantear la resolución de problemas lógicos, normales, con cuántica, si no lo hacemos de la manera contraria. Es decir, veo cómo la cuántica puede resolver esos problemas. Es decir, esos problemas tienen que estar planteados de una manera cuántica para que seamos capaces de resolverlos, ¿no? Entonces, este grupo se dedica a esto, se dedica a imbuir y a desplegar el pensamiento cuántico por la empresa. Esto lo hace de muchas formas. Por ejemplo, organizamos hackatones, utilizamos el concepto de edutainment, que es en la educación a través del entretenimiento, es decir, intentamos que la cuántica sea lo más amena, si se puede llamar así, posible, pero incluso para que os deis cuenta que dentro de ese grupo hay gente que ha hecho su tesis doctoral hablando del impacto del pensamiento cuántico en la sociedad y las empresas, o sea, lo cual intentamos mezclar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y hacemos esto, intentar meter ese pensamiento crítico y cuántico dentro de la compañía, porque además hay una cosa que tienes que tener clara: si eres una compañía que quieres meterte en cuántica, lo que has de ser es resiliente, muy resiliente. Esto no va de que me meto en cuántica y triunfo de un día para otro, y vosotros lo sabéis, ¿eh? Aquí va de me meto y fracaso, un pequeño éxito, vuelvo a fracasar, con lo cual tienes que ser bastante resiliente. Después, claro, todo esto se lo cuentas al CEO de la compañía, te cree y dice, venga, pues ala, apostoliza, dale. Pero luego te dice, ¿y ahora qué? ¿De lo mío qué, no? Cuéntame qué podemos hacer, qué no podemos hacer, ¿no? Entonces, de la lista esta que habéis visto de aplicaciones que pensábamos que podíamos tener en cuántica dentro de la compañía, volvimos a analizarlas y nos dimos cuenta que la gran mayoría de ellas ya tenían soluciones, pero tenían soluciones en computación clásica. Podían llevar más tiempo o menos tiempo, podían ser mejores o peores, pero ya tenían la solución, ¿no? Con lo cual, tuvimos que buscar, precisamente utilizando ese pensamiento cuántico, es decir, cómo formulo problemas de manera cuántica para que puedan ser resueltos. Pensamos en programación en lenguaje natural para el desarrollo y la validación de hipótesis de forma cuántica, cambiar los parámetros de los estudios de los ensayos clínicos o comprobar, para así decirlo, los nuevos materiales, los OLED, por ejemplo, el ver cómo podíamos simular sus comportamientos para ver si podían funcionar o no. Entonces, salió un montón de ideas, 2 o 3 de ellas se analizaron en función del valor que podían aportar y la inversión que nos suponía, y las que se quedaban balanceadas se lanzaron. Y estamos lanzando varias ideas de este tipo, por ejemplo, la del OLED o la de los ensayos clínicos. Pero esto no lo haces solo, y esto quiero que os quede claro a todos, y muy bien por la asociación. Nosotros trabajamos con compañías punteras en computación cuántica. Creo recordar que son 27 startups, además, con las que estamos colaborando. Colaboramos con 10 universidades, que van desde Harvard hasta Melbourne, y formamos parte del Q-Pharma, que es el consorcio, aunque no seamos farma, de la industria farmacéutica en Quantum, ¿no? Pero, sobre todo, si os tengo que dar un mensaje final, es que si te quieres meter en cuántica como empresa y en el estadio en el que actualmente está la cuántica, tienes que hacerlo pensando que aquí se viene a compartir y no a competir. Porque si quieres competir en cuántica tú solo, es probable que no lo consigas. Muy bien, gracias Alejandro. Ya para terminar, unos 3 titulares para respondéis, porque estamos fuera de tiempo, creo. 3 titulares. Si a Alan Turing le hubiesen preguntado
cuando hizo su ordenador, no cuántico, su ordenador, ¿cuál sería la aplicación más relevante que tú puedes pensar que iba a salir de ese ordenador? Seguramente no habría dicho nunca Twitter, porque, oye, ni se sabía qué era eso del Twitter, ¿no? Voy a decir lo mismo. Si os pregunto cuál sería la aplicación más relevante, que sé que es difícil porque es imposible que lo digáis, pero a un esfuerzo de imaginación, la aplicación más relevante que todavía no se ha descubierto, que pensáis que puede salir de aquí a unos años de la computación cuántica. Oye, vale decir, pues no tengo ni idea, es una buena respuesta, porque es la respuesta buena, ¿eh? Pero bueno, vamos a decir algo, venga, a ver si, con un titular, a ver si me respondéis, venga. Vale, si quieres empiezo yo. Empieza tú, Alejandro. Si supiera eso, es como diría Feynman, el que te dice que sabe de cuántica es que no sabe de cuántica, ¿vale? Es que no tiene ni idea de cuántica, pero yo creo que estaría muy bien, y visto lo que he visto antes de la astrofísica, el ser capaces de ayudar a descubrir esos nuevos planetas, esos nuevos materiales, porque creo que, habiéndote escuchado antes, aceleraría infinitamente las investigaciones científicas en esa materia. Muy bien, Alejandro. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien se atreve a dar algún? Yo lo he comentado, es un caso que ya se estudia, ¿no? Toda la parte de modelización de moléculas y demás, que aunque suena a perogrullo, no es de perogrullo, es de perogrullo porque viene listado en algún sitio, pero es súper complejo y desde luego esto va a cambiar un montón, si se consigue, que seguro que sí, va a cambiar un montón de aspectos a la hora de estudiar muchísimos ámbitos, ¿no? Como decías, ¿no? De que va a alargar la vida casi indefinidamente, ¿no? Todo este tema. Vamos a ver, es la inmortalidad, ¿no? Jaime, ¿qué me cuentas? ¿Alguna idea así loca? Si Alan Turing no podía predecir Twitter, yo no podré predecir el futuro. Pero me encantaría que la computación cuántica sirva para mejorar el conocimiento que tenemos del cuerpo humano, para que la medicina avance mucho y que ese avance permita que muchas enfermedades que a día de hoy son terribles tengan cura, y que además esa mejora en la capacidad del tratamiento de nuevas enfermedades permita abordar las enfermedades raras, que son las grandes olvidadas en nuestra sociedad. Muy bien. Oye, pues muchas gracias a los tres, a Luis, a Jaime y a Alejandro por su contribución. Los tres son miembros del Grupo Cuántico de Ameti, que les doy las gracias por ayudarnos a que seamos más cada vez. Y bueno, pues les vamos a dar un fuerte aplauso a ellos tres. Y gracias.